La escatología individual es la parte de la teología que estudia las realidades últimas que afectan a cada persona de manera individual, especialmente en lo que concierne a su estado después de la muerte y antes de la resurrección general. Sus principales temas incluyen: 1. La muerte, entendida como la separación del alma y el cuerpo, Eclesiastés 12, 7. 2. La condición intermedia, el estado del ser humano entre la muerte y la resurrección, Lucas 16, 19 al 31. 3. El juicio particular, la decisión divina sobre el destino del individuo inmediatamente después de la muerte, Hebreos 9, 27. 4. La inmortalidad del alma y la vida eterna, la dádiva divina reservada para los redimidos, Romanos 2, 7. La inmortalidad del alma. A menudo se escucha la frase todos somos inmortales, pero bíblicamente este concepto necesita ser matizado. La Escritura no enseña que todos los seres humanos posean inmortalidad en sí mismos, sino que esta es un don de Dios para quienes reciben la vida en Cristo. La inmortalidad como dádiva de Dios. El apóstol Pablo enseña que la inmortalidad no es innata en el ser humano, sino una recompensa para quienes buscan a Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2, 7. También declara que la inmortalidad es exclusiva de Dios y que solo Él puede otorgarla. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, 1 de Timoteo 6, 16. Los redimidos recibirán inmortalidad en la resurrección. La victoria sobre la muerte se manifiesta plenamente en la resurrección de los creyentes. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, 1 de Corintios 15, 53. Esto significa que la inmortalidad no es una condición natural del ser humano, sino una transformación divina en el momento de la resurrección. Los que no reciben inmortalidad. La Escritura enseña que aquellos que rechazan a Dios y persisten en el pecado no reciben inmortalidad, sino que se enfrentarán a la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21, 8. Esto implica que la vida eterna y la inmortalidad son para los que están en Cristo. Los incrédulos, en cambio, reciben condenación y separación eterna de Dios. La escatología individual enseña que la inmortalidad no es universal, sino un regalo divino concedido a los creyentes mediante la gracia de Dios. Los justos heredarán la vida eterna y la inmortalidad en la resurrección, mientras que los impíos enfrentarán la muerte segunda y no participarán de esa gloria. La naturaleza de la muerte. La muerte física puede definirse como la terminación de la vida terrenal del ser humano, producida por la separación entre el cuerpo y el alma, Eclesiastés 12, 7, Santiago 2, 26. No debe entenderse como una cesación de la existencia, sino como una separación de las relaciones naturales de la vida. En la Biblia, la muerte y la vida no son simples opuestos absolutos, sino modos distintos de existencia. La vida en comunión con Dios es plenitud. La muerte, en cambio, es la pérdida de esa comunión y la consecuencia del pecado. La muerte como consecuencia del pecado. El hombre fue creado para la vida. Sin embargo, la muerte entró en la experiencia humana como resultado directo de la desobediencia a Dios. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. La universalidad de la muerte y la resurrección futura. Todos los hombres están sujetos a la corrupción y a la muerte física. Génesis 3, 19, Hebreos 9, 27. La muerte es consecuencia del pecado y es inevitable para toda la humanidad. La esperanza cristiana frente a la muerte. Cristo venció a la muerte y le quitó su poder. 1 de Corintios 15, 53. Dos verdades. Todos morirán físicamente porque la carne está marcada por el pecado. Los creyentes recibirán un cuerpo glorificado e inmortal en la resurrección. Para los cristianos, la muerte no es el final, sino la antesala de la victoria. 1 de Corintios 15, 55, 2 de Corintios 5, 4. La resurrección futura. Todos resucitarán, justos e injustos. Juan 5, 28 y 29, Hechos 24, 15. Para los creyentes. Culminación de la redención. Liberación del cuerpo de la corrupción y transformación gloriosa. Romanos 8, 23. Brillarán como el sol en el reino del Padre. Mateo 13, 43.
Para los incrédulos. Resurrección de condenación. Juan 5, 29. La enseñanza de Pablo sobre la resurrección. 1 de Corintios 15, 35 al 52. Metáfora de la semilla. Lo que muere se transforma en algo nuevo y glorioso. El cuerpo resucitado será el mismo en esencia, pero transformado en poder y gloria. Los vivos en la venida de Cristo también serán transformados en un instante, sin pasar por la muerte. El estado intermedio. Es la condición del ser humano entre la muerte física y la resurrección final. No es el destino definitivo, sino una etapa transitoria en la cual el alma existe consciente, esperando la resurrección del cuerpo y el juicio final. La Escritura enseña claramente que los creyentes, al morir, van inmediatamente a la presencia del Señor. Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. 2 de Corintios 5, 8. La promesa de Jesús al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esto indica que la comunión con Cristo comienza inmediatamente después de la muerte, no en un futuro distante. Pablo habla de ser arrebatado al paraíso y escuchar palabras inefables. 2 de Corintios 12, 3 y 4. Esto confirma que el cielo es el lugar donde el creyente disfruta de la presencia de Cristo. Los creyentes disfrutan de la comunión con Cristo, pero todavía no poseen el cuerpo resucitado. Pablo lo describe como un estado de desnudez, en el sentido de estar sin el cuerpo glorificado. 2 de Corintios 5, 4. Esto significa que el creyente, aunque goza la presencia del Señor, espera con ansias el día de la resurrección, cuando será revestido de incorrupción e inmortalidad. 1 de Corintios 15, 53 al 54. El estado intermedio de los incrédulos. La Biblia también enseña que los que mueren sin Cristo entran en un estado de separación y tormento consciente. En Lucas 16, 23 se dice del rico, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos. Este estado, al igual que el de los creyentes, es intermedio, pues el juicio final aún no se ha manifestado en su plenitud. Apocalipsis 20, 12 al 15. El estado intermedio es real y consciente. Para los creyentes, significa descanso, consuelo y comunión con Cristo. Para los incrédulos, significa tormento y separación de Dios. Sin embargo, ninguno de estos estados es definitivo, pues tanto justos como injustos esperan la resurrección final, los primeros para vida eterna y gloria, y los segundos para juicio y condenación. Testimonio de 1 de Pedro 3, 19. El texto declara que Cristo, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aunque hay diferentes interpretaciones, la mayoría concuerda en que se refiere a espíritus retenidos en prisión, lo que sugiere un estado de custodia espiritual. Testimonio de 2 de Pedro 2, 9. El apóstol Pedro afirma con claridad: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí se confirma que los injustos no quedan en la nada, sino que son reservados bajo castigo. Es decir, su estado intermedio ya implica sufrimiento, aunque el castigo definitivo se manifestará en el juicio final. Apocalipsis 20, 13 declara que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, confirmando que el Hades es un estado temporal antes de la sentencia definitiva. Espero que este estudio les haya gustado. Línea de tiempo escatológica.